Ahí lo tenemos a Michael Jackson, a 10 años de su muerte. Murió el 25 de junio del año 2009. Recuerdo claramente ese día, estaba todavía viviendo en la localidad de Quebracho. Y ahora es momento, como cada martes... ¿Usted o Michael Jackson? Los dos. No, cuidado. Buen día, bienvenido. Buen día. En el espacio los psicólogos no sirven para nada. Lo iba a presentar como lo presenta Camino y además ese gritito final que siempre hace. Los psicólogos no sirven para nada, ¿entendiste? ¿Y a quién le iba a decir al final? ¿Entendiste quién? Jara. ¿Entendiste? Gonzalo Garronero Jara, ¿no? Sí, tenemos un problema con Jara todos los uruguayos. Qué bárbaro, ¿no? Qué capacidad también de qué mandarse. Capacidad para la patada justa, ¿no? Sí, la patada justa y también en el momento, ¿no? Frente a Uruguay, después de aquel sucedido contra... Lo vio pasar al pobre tipo de gallo y le tiró el patadón. Yo me reí en mi casa. Sí, estamos hablando también acerca de la propuesta musical y yo lo explicaba cuando en la presentación, porque, bueno, es una elección, lo manejamos también con Alejandro aquí, por una cuestión ética, a veces también de programa, de si pasar o no a Michael Jackson. Pero en este caso nos quedamos con su obra. Yo creo que yo supe percibir su obra antes de enterarme de todo lo que había sucedido. Hay nuevo material audiovisual, hay una miniserie acerca, Neverland, ¿no? De lo sucedido allí, sí. Pero al menos en mi caso no apañó la obra artística, en mi caso, claro. Que no significa que haya otras miradas y que sea totalmente repudiable los hechos que allí se denuncian, ¿no? Yo que sé, porque si vos te vas a poner a mirar los prontuarios y los antecedentes y las correcciones de cada artista, y empezamos a bajar a los adictos, a los abusadores, a los violentos, a los que le pegaban a la mujer. Me estoy acordando de Ike Turner, un fenómeno musical que le pegaba a Tina Turner. Yo qué sé, la obra artística habría que desconectarla un poco de las historias personales. Sí, señor. ¿No? Se me ocurren pintores, yo qué sé. Sí. También hay que decir que ojalá que los nuevos artistas que va a haber, puedan superar esos fenómenos, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Mirá, los psicólogos que no sirven para nada, a veces hablando del arte, lo ven como síntomas de personalidades bastante trastornadas. Y la pregunta es si el arte no es también, va junto con la personalidad trastornada. Claro. Los grandes genios, los grandes artistas muchas veces son grandes trastornos y el arte emana de allí. Bien. Álvaro, tenemos que continuar la columna anterior, eligiendo malos amores. Sí. Y si eligiéramos bien, se puede. Y allí invitás a los buenos y a Jara. No a los malos. A los peores. Y a los malos. Nosotros habíamos planteado algunas de las cosas que escuchamos en el consultorio para explicar las malas elecciones. Muchos argumentan que no se elige, que es algo que pasa. Otras veces vemos que una autoestima descendida, si yo me veo mal o me veo el peor, elijo lo peor. Y otras veces también la macaneamos creyendo que tenemos que elegir lo mejor, pero ¿y lo mejor qué es? Como si me dijeras voy a elegir el mejor 0 kilómetro o el mejor par de zapatos. Estas ideas con respecto a elegir pareja a veces justamente nos complican la elección. Para empezar, sí, claro, hay una atracción que va más allá de nuestra voluntad, una atracción sexual, el enamoramiento, que a veces es difícil de entender qué es lo que nos pasa, pero eso no quiere decir que en absoluto uno no pueda aprender por lo menos de las malas experiencias y de las malas elecciones. Yo citaba la columna pasada a un psicólogo americano que está de moda, Jordan Peterson, que acaba de publicar un libro con consejos para la vida, que está teniendo mucha repercusión en Canadá, en Estados Unidos, yo no sé si a nivel global. Y él comparaba a los seres humanos con las langostas y algunas de las conductas animales que tenían que ver con el apareamiento y el cortejo de las langostas las recomendaba para los seres humanos, en el entendido que las langostas tienen nada más que 350 millones de años en el planeta y algo saben del asunto. Pero a veces se nos complica si comparamos mano a mano la conducta animal con la conducta humana, por el hecho de que el ser humano es bastante más complejo que las langostas, sin desmerecer a las langostas, que en algunos aspectos
Y sin enaltecer al ser humano de que también es un animal, ¿no? Claro. Es que a veces nos olvidamos, nos vamos tan lejos de los animales que estamos discutiendo tonterías, pero otras veces, bueno, también habría que recordar cuando hay planteos, simplemente nos manejamos por tropismos, por impulsos, por reflejos, que muchas veces podemos hacer grandes macanas solamente manejándonos así. Y en esto de elegir pareja, nos quedamos cortos si nos vemos solamente como langostas, pero yo diría que tampoco estaría bueno olvidarnos. A ver, por lo menos tenemos una capacidad para aprender y autocuestionarnos y modificar conductas, fabricar una experiencia. A partir de la experiencia y de los errores, yo diría que aprendemos bastante más que las langostas. Si no, el ser humano no podría haber construido culturas, hábitos, sociedades, ideas, y macanearla con esas construcciones también. Para empezar, nosotros recordábamos en la columna pasada de dónde aparece el comportamiento amoroso, el comportamiento sexual, que arranca en la pubertad. En la pubertad es el momento en que dejamos de ser niños y nos transformamos en adultos. Si fuéramos simplemente animales que funcionan automáticamente en base a impulsos, esto alcanzaría para tener ese comportamiento sexual de por medio, para tener una pareja, encontrarla, hacer la danza del cortejo y aparearnos, y con eso alcanzaría. Ese salto evolutivo de cada persona, la aparición de las hormonas sexuales, la aparición de la posibilidad de reproducirnos en hombres y mujeres, alcanzaría a los 12, 13 años para tener un comportamiento sexual adulto. Sabemos que no es así, sabemos que hay mucho para aprender a partir de la pubertad. Uh-huh. Pero en la pubertad se pone las bases para las primeras elecciones sexuales. Tendríamos que recordar que hombres y mujeres, niños, pegan el estirón. Aparecen lo que llaman rasgos sexuales secundarios. Que yo diría, hay que recordar, son las cosas más atractivas que tenemos para mostrar al sexo opuesto. Como la musculatura de un gorila o las plumas del pavo real, lo que tienen hombres y mujeres en la pubertad son los rasgos sexuales secundarios. ¿Qué son los rasgos sexuales secundarios? Aquellos que no son los genitales, que son los primarios. Es la musculatura, la voz, el aspecto varonil, empieza a salir la barba en el hombre, las curvas, las caderas, las lolas en la mujer. Y vaya si esos son los rasgos que nos hacen atractivos. Recordando esto, podemos decir que si elegimos como púberes, vamos a elegir rasgos sexuales secundarios. Vamos a elegir exitosos genéticos. Bien. Si nos quedamos en la elección del puber. ¿Por qué esto es tan importante en la pubertad? Porque justamente venimos de ser niños. Muy poquitos tienen esos rasgos sexuales. El varoncito que parece más hombre, son todos unos niños cuyos rasgos sexuales secundarios no están desarrollados, es el ganador, es el galán. En las mujeres lo mismo. Aquella que primero desarrolla esos rasgos es la más linda de la clase, o es la más linda de la generación. Se vuelve una gran novedad, ¿no? El entorno. Y él y la más atractivos. Son los más atractivos. Ahora, de repente pasa un año y el resto de la clase también se desarrolló y ya esa ventaja genética la pierde. El galán o la más linda. Y ya empiezan a aparecer otros que ya se desarrollaron. Y esto, muchas veces esto no se dice, pero queda como en una zona de penumbra o de inconsciencia de cómo elegimos. Entonces, buena parte de las malas elecciones tienen que ver con estas elecciones de púberes. Recordemos, al mismo tiempo que la pubertad es la época del despertar sexual, también se le llama la edad del pavo. ¿Por qué pavos? ¿Por qué los chiquilines de esas edades parecen tan bobos? Porque están tratando de parecer más grandes de lo que son. ¿Por qué? En general para agradar al sexo opuesto. Los varoncitos son casi niños, pero hacen cosas como para parecer grandes.
Las niñas son muy poco mujeres, pero también muchas veces se disfrazan de grandes. Por eso a los adultos nos parecen tan pavos los chiquilines en esta edad. Sin embargo, buena parte de sus pavadas son algo así como la danza del cortejo. La danza del cortejo es: todo el tiempo estoy tratando de ver qué tengo que hacer para agradar al futuro partener sexual, al posible partener sexual, al candidato partener sexual. Y que muchas veces no se concreta ningún encuentro sexual. Entonces más pavos parecen. Pero a eso a esa condición del puber de hacer la elección por esas nuevas novedades físicas, podríamos llamarle, ajá, lo encasillás en una cuestión natural, claro, propiamente, podríamos decir, animalesca del ser humano, o también das porcentaje a patrones culturales. Lo que pasa es que allí empezamos a fabricar toda clase de comportamientos complejos. Podríamos decir que desde el rock and roll a la poesía, son cosas que inventamos en la pubertad para ver si le llamamos la atención a las chicas. Buena parte de los rockeros, cuando les preguntan ¿por qué empezaste a tocar en esa banda? ¿Por qué empezaste a tocar la guitarra? Yo qué sé, a Paul McCartney. ¿Por qué te encontraste con John Lennon? Había levante. Porque era la única manera en que las chicas no se iban a dar bolillas, te dicen los tipos. Ahora, si agarrás a las langostas de Peterson, o agarrás a los gorilas, o agarrás a otras especies, no tienen la capacidad para fabricar lo que fabricaban, por ejemplo, John Lennon y Paul McCartney. ¿Verdad que ahí hay un dilema bárbaro entre aquellas personas que arrancan a tocar instrumentos? Porque hay como dos grandes escuelas: el que arranca a tocar desde el punto de vista artístico porque realmente le gusta, y está que el otro perfil ese que le estás dando vos, que justamente lo hace como para tener cierta herramienta para atraer al sexo opuesto, ¿no? Entonces el que está del otro lado le dice: vos estás embromando el arte, estás embromando la capacidad de tocar un instrumento por amor, y en realidad lo estás usando como mecanismo, como puente para... Ese es un prejuicio, si lo hicieron hasta Paul McCartney y John Lennon, por favor. Los grandes el otro es un idealista. Los grandes lo hicieron. Lo que pasa es que algunos tienen talento y otros no. Pero, a ver, yendo a lo que podemos aprender de estos comportamientos, ¿no? La idea de la columna era, bueno, las cosas que hacemos mal, ¿qué podemos aprender al respecto? Buena parte de esas conductas, la idea es que con el tiempo vayamos madurando y no elijamos parejas como si fuéramos púberes. También en la pubertad, o cuando somos más inmaduros, hay comportamientos de la pubertad que algunas personas los van dejando atrás porque aprenden cosas, y otras no tanto. Y encontrás a cuarentones comportándose como si tuvieran 15. Y yo diría, entre paréntesis, cada vez más. Creyendo en ideales, en fantasías. Una cosa que hablamos mucho los psicólogos: proyectando muchas cosas en el otro sin que esas cosas estén efectivamente en el otro. También cosas esperables a los 15, a los 12, pero no en treintones o en cuarentones. Al proyectar, ¿qué hacemos cuando proyectamos? Lo mismo que pasa sobre el telón en un cine cuando un haz de luz proyecta una película. Nosotros vemos la película, por eso proyección. Ahora, lo que estamos viendo es un telón en blanco, sobre el cual se proyecta una película. La proyección es la película que nosotros ponemos en el otro, y el otro es el telón. Difícilmente que veamos el telón cuando nosotros estamos proyectando tanta cosa en el otro. Entonces, al proyectar, imaginar, idealizar... O sea, vemos en el otro más de lo que realmente hay. Vemos lo que le ponemos. Vemos lo que le ponemos. Este es uno de los grandes descubrimientos de las teorías de los gestálticos de principios del siglo XX, yo siempre hablo de esto, que al descubrir el mecanismo de proyección, tiraron abajo la idea de que la percepción de la realidad era un hecho mecánico, como se creía hasta la época. Todos vemos lo mismo. Ante un estímulo, nuestros ojos mandan una señal al cerebro y todos los cerebros decodifican la misma señal, ¿no? Lo que marcó el descubrimiento de aquellos investigadores gestaltistas, unos alemanes, principios del siglo XX, es que nadie ve lo mismo. Proyección de por medio. Los contenidos, la película que ponemos sobre lo percibido, hace que cada uno vea algo distinto. Vaya si esto es así en el momento del enamoramiento.
Por eso me gustaba recordar este mecanismo que está más exacerbado en los jóvenes, está más exacerbado en la edad del pavo, y lo que uno podría esperar es que hacia la madurez uno proyecte menos, idealice menos, vea más la realidad y elija un poquito mejor. Otra de las cosas que experiencias, traspiés, tropezones de por medio, uno podría decir, che, esto lo podemos aprender. ¿Cuánto me estoy imaginando? Cada vez que elijo una chica en un baile me imagino que va a ser la princesa del cuento. Cada vez que conozco un chiquilín en una clase o en un bar me imagino tal y tal y tal. Y no es. Atrás del supuesto ese mal amor que estás poniendo, en realidad lo que estás cuestionando también son esos ideales, modelos, no sé cómo lo querés llamar, estructuras. Mucho. Imagino que también, ahí sí se mete el patrón cultural. Claro. Ahí es cuando se Claro, mete. es que somos unos grandes fabricantes de todo eso, de culturas, de modelos, de modas. Claro. Es bastante gracioso y hay abundante bibliografía de, por ejemplo, qué era lo que creíamos bello. Hay un libro de Humberto Eco sobre la belleza, creo que hay uno de Humberto Eco sobre la belleza y otro sobre la fealdad, de los modelos que cultura de por medio percibíamos como bello, sobre todo en la mujer, por ejemplo en el siglo XIX o en el siglo XVIII, y lo que creemos bello hoy día. Y los modelos no tienen nada que ver. Eso es cultura de por medio. Sí, señor, totalmente. Entonces, estamos enumerando esas cosas, ¿no?, que podríamos por lo menos intentar aprender para elegir un poco mejor. Y una cosa que me parecía también interesante recordar: lo que construimos en pareja muchas veces tiene bastante poco que ver con lo que elegimos. Vemos bastante malas elecciones. Che, qué mal que eligieron estos dos. Che, estos dos no van para ningún lado. No damos 2 mangos por esta elección de pareja. Y después resulta que esa pareja sale adelante. A la inversa. Estos dos eran el uno para el otro, provienen de familias conocidas y toda la vida fueron amigos y yo qué sé, y fueron al mismo liceo. Y estos están hechos el uno para el otro y no duran 6 meses. Claro. Esto lo vemos mucho. Como para descreer de que esa elección inicial sea el ingrediente principal de que la pareja perdure. Muchas veces juegan otros factores a los que tampoco les damos mucha bolilla. Bien. Que son lo que construimos juntos, como relación, como construcción de adulto. Podríamos decir entonces que la relación amorosa es una construcción que lleva tiempo, que lleva un proceso de maduración, donde hay aprendizajes mutuos, donde hay que deshacer proyecciones, dejarlas de lado, tener la capacidad para frustrarse cuando esas proyecciones se caen. Y tienen que haber algunos proyectos en común. Yo diría un poco más, algunas creencias en común. Está difícil permanecer en el viaje para construir una relación de pareja si no creemos en algunas cosas parecidas. Sí. Ahí también te interpeló en el sentido de que cuando pones este escenario de algunas creencias similares entre los integrantes de la pareja, también no obviamos que también que tiene que haber diferencias y justamente el conflicto, que es una cuestión que has planteado aquí en la columna, ¿no? Claro. Ese ideal de la falta de conflicto como ideal de amor, de amistad, de lo que fuere, ¿no? Claro, pero es como si estuviéramos haciendo un guiso. Ajá. Y dijeras, che, sal le ponemos, ¿no? Sí, pero no le pongas el salero. Le picamos unas cebollitas y unos morrones, claro, pero no puede ser solo cebolla y morrón el guiso. Hay un montón de ingredientes que tienen que tener un cierto equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de creencias en común, no estamos diciendo tienen que ser integrantes de una secta y creer y repetir todos los días una especie de los 10 mandamientos de la secta para hacer una pareja. No. Pero al mismo tiempo, algunas creencias en común ayudan, porque si no es muy difícil construir un proyecto. También, algunas parejas te dicen, nosotros nos llamamos fenómeno, pero no tenemos un proyecto a largo plazo. Bueno, está bien, pero cierta clase de proyección en el tiempo ayuda a la construcción de la relación. Ahí es cuando nos empieza a susurrar en nuestras orejas Alejandro, el del medio. El camino del medio, ¿viste? Claro. Cuando empieza, siempre aparece, ¿no? Claro. El tema del equilibrio. Y en definitiva, a ver, Diego, estamos hablando
siempre de relaciones humanas, que las relaciones en todos los casos, no solamente en la pareja, estamos hablando de una construcción de a dos. Como decía el filósofo Martin Buber, referente de la corriente gestáltica, no hay yo sin tú, nos construimos a nosotros mismos con el otro. El otro siempre es una referencia, un maestro, siempre venida y vuelta. Siempre implica ese aprendizaje a partir de la frustración. El ego súper desarrollado, el narcisismo, el solo yo, nada más que yo, viva yo y yo solo me arreglo, es en general un gran error relacional. El que se ve a sí mismo de la manera en que se ve Narciso reflejado en el estanque, está difícil que le deje espacio al otro. No hay posibilidad que el narcisista en su plena satisfacción eso sea funcional al transcurrir de la pareja. Vamos a no darle la partida de función al narcisista, porque hay muchas estructuras narcisistas. En realidad podemos decir que el narcisista le cuesta ceder espacio, frustrarse, acompañar al otro, hacer mutuas concesiones, en definitiva, crecer junto con el otro, porque el otro siempre implica una limitación de ese ideal del yo enorme y desproporcionado que en general el narcisista tiene, ¿no? Bárbaro, Álvaro. ¿Querés agregar algo más acerca de la columna de hoy? Quiero agregar un gran grito de gol de Cavani para toda la hinchada de Chile. Y la de Topollillo, la de Riquelme, la que hizo Cavani ayer, ¿no? Sí, vamos arriba. Yo te dije, cambiemos la columna, hablamos del partido, no. Pero nos atuvimos al libreto y acá estamos. Pero vamos a guardarnos para el martes que viene, podríamos ya ser semifinalistas con partido. Porque el sábado contra Perú. Qué maravilla. Sí. Digo, sin desprestigiar a Perú, ¿no? Pero todos los rivales nos cuestan a nosotros. Totalmente. Pero vamos. Perú, recordemos que fue uno de los. ¿Juega Guerrero? Sí, claro. Opa. Sí, Pablo juega. Sí. Ese. Hay que ver. Que no esté en su día, simplemente. Esperemos que crucemos los dedos. Bueno, y un gran abrazo para nuestros amigos, para Ali y para Mincho, y toda la envidia del mundo. Haber estado ayer en Maracaná. En varias jornadas nos estuvimos comunicando. Estaban muy bien. Sí. ¿Cómo no van a poder estarlo? Y ahora estaban en Río de Janeiro, hicieron Copacabana y todas esas movidas. Qué maravilla. Con Mincho Méndez, que aparte está de corresponsal de La Diaria, del suplemento Garra, claro. Y de allí escribe también cuestiones profesionales vinculadas al deporte y la Copa América en particular, ¿no? Maravilloso. ¿Cómo viste el partido ayer, bien? Sí, bueno, a ver, yo le decía a mi hija, ¿no? Que los vimos juntos. Esto es ver Uruguay. Son 93 minutos de sufrimiento y allá las cansadas un gol. Fue un clásico, ¿no? Sí. Para los uruguayos que más o menos miramos fútbol, sabemos lo que nos espera. Sí, Chile que se ha transformado en los últimos 4 o 5 años en un rival de temer, ¿no? De tener ahí en el tintero. Sí, eso es. Y recordemos el día sábado frente a Perú. Lindo para hacer la previa para también una jornada electoral. Es verdad. No, yo no voy a estar, porque voy a estar en Mendoza. Ah, ¿te vas de viaje? Me voy. Voy a estar en Mendoza. Bueno, pero obviamente lo vamos a ver allá. Con los hermanos argentinos. Sí, señor, que están complicados. que la polémica nunca nos falte. Sin duda. Álvaro, gracias por acompañarnos una vez más. Un abrazo grande. En la columna Los psicólogos no sirven para nada. Ya volvemos con La Mañana en Camino.